Creo que está conectado. Nos vamos a dar un lujo hoy, porque está conectado alguien que supo ser candidato a presidente, que fundó el Partido Obrero, eh, y que cuando estuvo en Rebor le dijeron, sos el primer trotskista que vino acá, y no podemos decir lo mismo porque pasó Jordi Espinaco. Así que no podemos decir lo mismo, pero sí, está el señor Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera ahora, sí, 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 dirigente de Política Obrera. ¿Cómo estás, Jorge? No sé si nos escuchás por ahí. Sí, sí, los escucho muy bien. Buenas noches. Buenas Buenas noches, noches. Jorge, ¿cómo va? Muy Eh, bien. en el convite de hoy teníamos ganas de que nos cuentes o de charlar sobre la situación de la izquierda en el país, en este hermoso país al cual habitamos, porque lo que, bueno, hemos visto dentro de dirigentes de otros partidos políticos, que medio hablamos de esas internas que tiene cada uno de los partidos tradicionales, de los partidos, esto que, de los partidos grandes, si se quiere. Pero, ¿cómo está la izquierda? La izquierda en Argentina es un movimiento grande. Sí, claro. Históricamente la Argentina siempre ha tenido una izquierda relativamente importante. Ustedes piensen que en 1896, miren qué lejos en la historia, se fundó el Partido Socialista. E inclusive cuando se formó el Partido Comunista en 1918, Argentina estaba al frente del desarrollo de los partidos que se habían adaptado o se habían incorporado al movimiento de la Revolución de Octubre en Rusia. Y ha tenido una gran influencia en los sindicatos. Naturalmente perdió parte importante de esa influencia como consecuencia del apoyo de los comunistas y de los socialistas a la Unión Democrática en ocasión del ascenso de Perón. Bueno, la situación ahora respecto a la izquierda es un tema ya internacional, porque la confusión política en la izquierda no tiene parangón, porque frente a la guerra misma que se está desarrollando en el mundo, las divergencias son muy importantes. Hay un importante sector de la izquierda mayoritario que apoya, digamos, lo voy a decir con las palabras de ellos, la guerra de independencia nacional en Ucrania, cuando se trata de una guerra de la OTAN contra Rusia y de una guerra de Rusia contra la OTAN. Entonces, una cosa es una guerra de independencia nacional, otra cosa es una guerra imperialista. Es un periodo de gran confusión cuya singularidad es que tiene lugar en un momento de crisis inusitada del capitalismo, porque entre las barrancarrotas económicas, el estancamiento, la inflación, las guerras, las crisis de los regímenes políticos, esto que acaba de ocurrir en Estados Unidos con la victoria de Trump lo demuestra, ahora va a renunciar por un colapso el gobierno alemán, lo mismo va a ocurrir con el gobierno francés. Entonces, en un momento de gran confusión y peleas entre sectores imperialistas, la izquierda, si tomamos en general, atraviesa un periodo de gran confusión. En lo que respecta a nosotros, tenemos posiciones perfectamente claras, de algún modo se desprenden de lo que les dije, caracterizamos que hay una guerra mundial imperialista y que esto es la expresión del estallido de las contradicciones generales del capitalismo, porque el capitalismo va a la guerra no por pasión por la guerra, sino como consecuencia de que todos los otros medios para resolver las contradicciones capitalistas han fracasado. Y en particular, y cierro con esto, Estados Unidos está sufriendo un gran retroceso como potencia mundial y eso se manifiesta en una crisis muy fuerte al interior de los Estados Unidos y es probablemente esta crisis de la principal potencia capitalista el factor más agudo
de la crisis mundial que vive el capitalismo. Una Dale, pregunta. dale. Hola, primero. ¿Se puede pensar en este contexto un cambio de ciclo hegemónico en el pensamiento, siguiendo a Righi, que hablaba de ciclos hegemónicos, y en este caso pasar de un ciclo estadounidense a un ciclo chino? Claro, ahora que lo decís con tanta claridad, yo estuve discutiendo estos temas en varios seminarios que tuvieron lugar últimamente. Para pasar de una hegemonía a otra, si es que pudiera pasar eso, tiene que mediar una guerra. Ninguna potencia hegemónica se dio pacíficamente eh, su lugar. La Primera Guerra Mundial fue cuando Alemania desafió la hegemonía de Gran Bretaña. Y finalmente el que aprovechó esa crisis, que se repitió más agudamente en la Segunda Guerra Mundial, fue los Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se consagra realmente como potencia hegemónica como consecuencia de la victoria en una guerra. Por eso, los chinos eso lo tienen perfectamente claro. Por eso evitan toda una serie de provocaciones de parte de Estados Unidos, como por ejemplo la de nombrar como secretario de Estado a Marco Rubio, que es un hombre que quiere recuperar a Hong Kong Que tiene como prohibida la entrada a China. como colonia del imperialismo, algo que no tiene ni pie ni cabeza y que jamás va a ocurrir, pero es muy significativo que un derechista extremo como este Rubio haya sido elegido por Trump como secretario de Estado. Y todas estas medidas de Estados Unidos apuntan a una guerra brutal. Miren, hay una cosa que quiero clarificar, si me permiten, porque acá hay mucha confusión. Cristina Kirchner saluda a Trump porque va a poner aranceles aduaneros. Hay comentaristas que dicen que Milei y Trump son lo mismo, pero se diferencian o divergen en cuanto a política económica. Miren, no hay ninguna divergencia. No hay ninguna divergencia. Tanto Milei como Trump son dos perfectos fascistas. Están en una cruzada militar, una cruzada de guerra. Milei apoya ostensiblemente, y fue lo que ocurrió con el Ministerio de Relaciones Exteriores, la masacre sionista en el Medio Oriente. El tema es el siguiente: Trump coloca aranceles del 10 y el 20% en general y del 60% para China, no para proteger su mercado interno, sino para quebrar a los competidores de Estados Unidos y decirle, miren, si ustedes quieren tener acceso al mercado de Estados Unidos, fenómeno. Yo les saco los aranceles, a ustedes les saco el 20 que les pienso poner y al otro les saco el 60. Pero estas son mis condiciones. Nosotros dominamos la industria de la tecnología, no vamos a aceptar rivalidades en este punto, vamos a resolver esto de esta manera, esto de otra manera. Es decir, igual que Milei, que va a designar jueces a la Corte por decreto, lo cual es una aberración y es inconstitucional, pero la intención es negociar desde una posición límite esos nombramientos. Trump utiliza el arma de la guerra comercial para avanzar sobre el resto del mundo y reimponer una hegemonía que ya está desgastada, que ha recorrido ya un largo camino y que no la va a poder reimponer. Por eso es que hay guerras. Claro. Por eso hay guerras. Sí, lo vimos con la crisis. Si no entendemos por qué el mundo ha estallado en esta guerra. Ahora Israel está bombardeando edificios militares en Siria. Ya no estamos en Gaza. Pasamos al Líbano. Del Líbano pasamos a Siria. Sí. Cerraste los ojos, lo abriste y ya están en otro lado. Bueno, pero esto es una no, pero quiero que comprendan que esto es de una gravedad inusitada, Sí. porque son guerras reaccionarias, son guerras imperialistas, son guerras de dominación con un arsenal militar como nunca tuvo antes el capitalismo, en misiles, en capacidad
de espionaje espacial y naturalmente en ojivas nucleares. Sí, Jorge, yo le quiero hacer una pregunta puntual. ¿Usted piensa que Cristina Kirchner puede llegar a ser la futura presidenta en el 2027? ¿Qué opinión tiene usted sobre este tema? Bueno, si ella quiere ser presidenta del 2027, exactamente no está haciendo nada para eso, porque quiere revitalizar un partido justicialista que está completamente moribundo y además está fracasando en la oposición a Milei. Milei el otro día logró, o mejor dicho, el otro día no ayer, logró algo muy importante. Logró que el Congreso no reuniera quórum para derribar un decreto que es de una gravedad inusitada. Es un decreto que le da a Caputo la facultad de hacer un canje de deuda como él quiera, es decir, de incrementar la deuda argentina en beneficio de los acreedores, como en su momento lo hizo Cavallo y Sturzenegger. Sturzenegger ahora en este gobierno también, con el mega canje con De la Rúa, que elevó extraordinariamente la deuda y llevó a la bancarrota. Y el Congreso, donde Milei oficialmente es una minoría y no cambia mucho por la ayuda de lo que le queda del PRO, logró, extorsionando a gobernadores y con amenazas, etcétera, paralizar de nuevo el Congreso. Este es un hecho extraordinario, de manera que ella está conduciendo un bloque en el Senado y un bloque en diputados, que es la primera minoría y es completamente impotente. Por lo tanto, capacidad para eso no hay. Y si se atreviera, bueno, probablemente también van a usar este juicio que la condena a 6 años y la priva de ocupar cargos públicos para hacerlo efectivo. Porque ahora tenemos una lucha abierta a partir de los fallos de la Cámara de Casación Penal. Yo te quería consultar algo. En algún momento te escuché, o lo escuché, discúlpeme si lo tuteo. No, tuiteémonos, dale, Dale. mejor. En algún momento te escuché decir que la izquierda en Argentina no cumple o no debería cumplir una función de tipo electoralista, sino de organizar a la clase obrera. ¿Cómo la ve en ese sentido? No, ocurre lo siguiente, yo soy un partidario a muerte de participar de las elecciones. Las elecciones son muy importantes para la izquierda por un factor que nunca se menciona, porque en el debate político que se desarrolla ante las elecciones, tiene la oportunidad de demostrar su superioridad política sobre los partidos capitalistas. Si no lo demuestra, el fracaso es total. Esta es una gran oportunidad. El terreno electoral como factor de educación política, de concientización, extraordinario. Yo he participado de todas las elecciones que he podido participar, Sí. de modo que eso no cabe ninguna duda. Pero lo que mueve el amperímetro en este país y en todo el mundo es un cambio en la conciencia política de la clase obrera. No es la izquierda navegando en el vacío y obteniendo un voto por acá, otro por allá, algún descontento. No. Ninguna izquierda en el mundo se desarrolla y se convierte en una fuerza decisiva si no organizó a la clase obrera como clase política, es decir, como factor político independiente en el escenario nacional. Eso hay que metérselo en la cabeza, si no, no existe. Y en la izquierda argentina prevalece la idea de que las elecciones pueden hacer el milagro de ir sumando diputados y dar fuerza a una representación de izquierda, aunque no haya logrado en absoluto transformar a la clase obrera en un factor político independiente, en un factor histórico independiente. No hay ningún caso en el mundo, y no habrá jamás ningún caso en el mundo, de un partido de izquierda, socialistas, comunistas, de otro tipo, que haya prevalecido y haya progresado
sin ser la expresión política avanzada de los trabajadores de su país.